Eh, Buenas tardes para todos. En nombre del comité organizador les agradecemos una vez más su asistencia a esta sesión del seminario de estudiantes de posgrados. El día de hoy contamos con la participación de nuestro compañero Juan Alejandro Jaques, perdón, que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Zacatecas con la charla titulada Superficies de Riemann, Cohomología de gavillas y sistemas integrables. Les comento un poquito acerca de Juan antes. Juan es licenciado en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, institución en la que actualmente se encuentra realizando sus estudios de maestría. Sus áreas de interés son la topología algebraica, la geometría algebraica, así como sus aplicaciones como el análisis topológico de datos y el estudio de sistemas integrables. Juan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra. Pues muchas gracias por la presentación. Pues es un gusto y un honor estar aquí en Cincinnati. Es la primera vez que vengo y pues espero que no sea la última, ¿no? Y bueno, lo que les quiero platicar en este ratito es pues, de lo que estuve trabajando de mi tesis de licenciatura bajo la dirección del doctor Miguel Jicotenca y del doctor Miguel Maldonado, que como ya el título pues es de superficies de Riemann, cohomología de gavillas y sistemas integrales, y por ahí un tema extra que no puse en el título, pero ahorita van a ver cuál es. Bueno, pues para empezar, pues hay que revisar cuál es el terreno en el que nos vamos a estar moviendo, que van a ser las superficies de Riemann. Para eso vamos a ver algunos preliminares, ciertas definiciones. Bueno, vamos a empezar tomándonos a M, una variedad compleja de dimensión 1, y vamos a decir que una carta compleja sobre M pues va a ser un homeomorfismo que va a ir de un abierto de la variedad compleja M en un abierto del plano complejo, ¿no? Y vamos a decir que dos de estas cartas complejas, que llamamos Phi1 y Phi2, van a ser compatibles y esta composición que aparece aquí es una función holomorfa. Entonces noten que esta composición que aparece ahí, pues es algo que ya se está moviendo, digamos, en el sentido complejo, ¿no? Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo hablar de función holomorfa en la forma en que conocemos. Y bueno, otra definición es que un atlas complejo sobre M va a ser una colección de estas cartas complejas, de tal forma que los dominios van a ser una cubierta abierta para M, y además pues le vamos a pedir que estas cartas complejas sean compatibles dos a dos. Y bueno, vamos a también decir que dos atlas complejos A y B van a ser equivalentes y cada carta del primero es compatible con cada carta del segundo, y bueno, esto nos define una relación de equivalencia, y por lo tanto decimos que una estructura compleja sobre N pues va a ser una clase de equivalencia de estos atlas complejos. Entonces, ahora sí ya tenemos todo para definir una superficie de Riemann. Va a ser una variedad compleja de dimensión 1 junto con una estructura compleja, ¿no? Entonces, en términos, digamos, muy coloquiales, intuitivos, pues una superficie de Riemann es algo que globalmente a lo mejor no sabemos cómo sea, pero localmente pues se ve como el plano complejo, y además, de alguna manera, pues podemos hacer análisis complejo ahí. Entonces, el primer ejemplo, yo creo que de los más importantes que encontramos siempre de superficies de Riemann es la esfera como la conocemos. Junto con las proyecciones estereográficas desde el polo norte y el polo sur, bueno, resulta que estas son cartas complejas, y bueno, con estas podemos dar una estructura de superficie de Riemann a la esfera, y con esta estructura, la esfera representada ahí se llama, bueno, la conocemos como la esfera de Riemann, ¿no? Y bueno, otro ejemplito que pues es una superficie que ya tenemos muy conocida, que pues es el toro, ¿no? Nada más que aquí lo presentamos de una forma un tanto diferente, lo presentamos como un espacio de órbitas que está definido por cierta acción de los enteros en los complejos en el cero, fijando cierto complejo lambda que tenga módulo distinto de 1 y haciéndolo actuar de esta manera, ¿no? Entonces, esta forma de presentar el toro a lo mejor es un poco rara, pero de igual manera pues es un poco útil para, bueno, es muy útil para poder darle la estructura compleja, por ahí utilizando que el plano complejo en sí mismo ya es bueno, el plano complejo sin el cero en sí mismo es una superficie de Riemann. Podemos también utilizar por ahí la proyección cociente para construir las cartas complejas, etc. Y bueno, entonces, otro aspecto importante de las superficies de Riemann son las funciones que podemos definir entre los objetos, que van a ser las que llamamos funciones holomorfas. Entonces vamos a tomar las dos superficies de Riemann, M tilde y M, y vamos a decir que una función entre ellas va a ser una función holomorfa. Pues si primero es una función continua, y además para todas las cartas coordenadas se cumple que esta composición que tenemos aquí pues es una función holomorfa. Noten que esto también pues es una composición que igual se sigue manejando en el sentido complejo, y en el sentido pues hablar de funciones holomorfas. Y bueno, si tenemos el caso particular en el que tenemos una función holomorfa entre una superficie de Riemann M y el plano complejo,
nos vamos a referir simplemente a ella como una función holomorfa sobre M, ¿no? Y bueno, un primer teorema interesante acerca de las funciones holomorfas sobre superficies de Riemann compactas, pues son que las únicas que existen son las constantes. Entonces esto se sigue pues igual, usando argumentos del análisis complejos como el principio del módulo máximo, por ejemplo, y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, ya que definimos el terreno en el que nos vamos a estar moviendo, toca ver los objetos con los cuales vamos a estar trabajando, los cuales son los haces de líneas holomorfos sobre superficies de Riemann. Pues igual, la definición de haz de líneas pues es un tanto técnica, hay muchos puntos que repasar. La ventaja es que tiene también su interpretación, digamos, intuitiva, coloquial, que se puede ver como una familia de espacios vectoriales parametrados por la superficie. Es decir, ¿qué significa eso? Que si yo me paro en mi superficie de Riemann favorita y tomo cierto punto, pues eso me define un espacio vectorial complejo de dimensión 1. Si me cambio de punto, pues eso me define otro espacio vectorial complejo de dimensión 1. Entonces, eso es más o menos como la intuición, pero la definición formal es la que sí. Entonces, una línea holomorfo L sobre una superficie de Riemann M, pues en principio va a ser una variable compleja de dimensión 2, junto con una proyección holomorfa que le llamamos pi, tal forma que se cumple que para cada punto de M, su fibra o su preimagen tiene estructura de espacio vectorial de dimensión 1. Después, cada punto M de la superficie va a tener una vecindad, que llamamos aquí alfa, y un homomorfismo phi alfa, de tal forma que este diagrama conmuta. ¿Pero qué significa que este diagrama conmuta? Lo que nos está diciendo primero este homomorfismo es que localmente los haces de líneas se ven como ciertos productos. ¿Cuáles productos? Pues estos que tenemos aquí. Y tercero, que estas composiciones que tenemos aquí abajo, que son las composiciones ahí que aparecen en estos homomorfismos, pues tienen cierta forma muy particular, donde por ahí aparece una función holomorfa que va de la intersección de esos abiertos en el plano complejo sin el cero, y bueno, eso es más o menos la definición, digamos, técnica de haz de línea, ¿no? Y una anotación es que los homomorfismos que aparecían por aquí, pues las llamamos trivializaciones locales, y las funciones estas que aparecen aquí abajo, las que alfabetas, se llaman funciones de transición. Y bueno, estas funciones de transición pues van a ser muy importantes porque nos permiten construir haces de línea, nos permiten ver que en efecto estos objetos existen. Y para eso pues, hay que ver lo siguiente. Primero nos tomamos una superficie de Riemann, una cubierta abierta, y supongamos que de alguna manera, para cada par de índices, pues existe una función de holomorfa de este estilo, como la que teníamos antes, que va de la doble intersección en el plano complejo sin el cero, que además satisface esta condición que tenemos aquí, que le llamamos la condición de cociclo para los puntos que vienen a triple intersección. Entonces, bueno, primero uniendo todos esos productos que mencionábamos en la definición de haz de líneas, y haciendo esta identificación que aparece aquí, nos permite reconstruir un haz de líneas. Entonces, por eso que les decía que las funciones de transición son muy importantes, y a partir de ahora en adelante, cada que nos queramos referir a un haz de líneas, nos vamos a referir a él simplemente usando sus funciones de transición. Y bueno, en ese sentido que definimos estos dos ejemplos de haces de líneas que son de los más importantes que vamos a estar viendo. El primero es el que llamamos haz LP o el haz asociado a un punto. Y bueno, vamos a ver que en principio pues es una definición una construcción muy sencilla, pero es muy útil en lo que sigue. Para eso nos tomamos primero un punto en nuestra superficie de Riemann, U0, una vecindad de ese punto, y tomamos una carta compleja, una carta coordenada que aquí llamamos Z, y le pedimos que Z de valor en el punto sea 0. Entonces, también definimos a 1 como simplemente la superficie sin el punto, y utilizando esta carta compleja o esta carta coordenada Z como una función de transición, podemos construir este haz de líneas que tenemos aquí, identificando estos productos, bueno, uniendo estos productos y con esta identificación. Entonces, como les digo, es una construcción muy sencilla, nos permite asociarle a, digamos, a cada punto un haz de líneas, y vamos a ver un poco más. Ese haz de líneas está definido en la unidad. Sí, en M. Sí, es una de líneas. Ok, pues sí. Otro ejemplo que es de alguna manera una generalización del haz anterior es considerando ahora la esfera de Riemann con las cartas coordenadas que habíamos visto antes, y la función de transición, digamos, va a ser un poco parecida, simplemente aquí lo que vamos a cambiar es que lo vamos a elevar a la n. Tomamos una cierta carta, le elevamos a la n, igual, haciendo estos pegados de los productos que teníamos antes con estas identificaciones, podemos reconstruir unas de líneas sobre la esfera de Riemann y que lo vamos a anotar así de esta manera, como O. Entonces, estos haces de líneas en la esfera de Riemann en particular van a ser muy importantes y muy interesantes. Bien.
Otro aspecto importante de los haces de línea son el concepto de sección, ¿no? Entonces, una sección holomorfa sobre unas de líneas L, bueno, para unas de líneas L sobre una superficie de Riemann M, pues simplemente va a ser una función holomorfa que va de M en L, de tal forma que satisface que esta composición pi compuesto con S es la identidad. Entonces, en principio, pues lo que decimos son definiciones muy sencillas, pero son muy útiles en lo que sigue, porque más allá de lo que nos está diciendo esta composición, es que una sección es una función que toma elementos de la variedad y lo manda en elementos de su unidad, ¿no? Entonces, una forma de interpretarlo. Y bueno, algunos ejemplos de secciones, pues las secciones del ASO n que veíamos anteriormente, pues son polinomios con coeficientes complejos de grado menor que n. El AS LP que vimos antes, pues también tiene una sección por ahí canónica muy interesante, que es una que se anula en el punto P. Y bueno, por ahí también, considerando ciertos aspectos de las secciones de los haces de líneas, podemos reconstruirla de esta manera, tomando esta igualdad y considerando las funciones de transición. Otro aspecto muy interesante de las secciones de los haces de líneas es que podemos, bueno, dadas dos secciones, podemos sumarlas y multiplicarlas por escalares de forma puntual. De esta manera podemos ver que el espacio de todas las secciones de unas líneas L es un espacio vectorial y el cual denotamos de esta manera, así como H0M. Entonces, esta notación vamos a ver más adelante que es consistente con lo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces ahora, ya que vimos el terreno en el que nos estamos moviendo, que son las superficies de Riemann, ya vimos los objetos con los que estamos trabajando, que son los haces de líneas, toca ver por ahí ahora una herramienta que es que nos ayuda más que nada a poder sacar más información acerca de esto de los haces de línea, ¿no? Que son las gavillas y su cohomología. Entonces, en principio, igual, la definición de gavilla pues es una cuestión un tanto técnica, pero tiene también su interpretación, digamos, intuitiva, ¿no? Que es como un objeto que nos ayuda a reconstruir información global de un espacio y de información local. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio de las superficies de Riemann? Pues es algo que globalmente no sabemos cómo sea, pero localmente se comporta así. Igual como los haces de líneas, ¿no? Les decía, globalmente no sé qué sea, pero localmente es como un producto. Entonces, el concepto de gavilla es lo que nos ayuda a formalizar esos aspectos, ¿no? Y bueno, entonces en principio una gavilla sobre un espacio topológico, aquí puede ser cualquier espacio topológico, es un objeto que asocia a cada conjunto abierto un grupo abeliano, que lo vamos a anotar así como FU, y le vamos a llamar las secciones sobre U. Y además, para cualquier contención de esta forma de conjuntos abiertos, va a existir un homomorfismo de grupos, que le vamos a llamar la restricción de B en U, que pues, va del grupo abeliano asociado al abierto B, en el grupo abeliano asociado al abierto U, y que satisface estas condiciones, esta restricción. Les digo, son cuestiones muy técnicas, igual no las vamos a repasar en detalle, pero la puse como para completar la definición. Bien, los ejemplos de gavillas pues son unos que hemos visto al principio de esta plática, que primero pues son las funciones holomorfas sobre un abierto U de una superficie de Riemann, las secciones de unas de líneas L sobre un abierto U de una superficie de Riemann también definen una gavilla, las funciones localmente constantes sobre un abierto con valores o coeficientes en los complejos o en los enteros también definen una gavilla. Las funciones holomorfas sobre U que no se anulan con la multiplicación como la operación de grupo también forman una gavilla. Estas, pues en particular, las estamos tomando sobre superficies de Riemann, pero pues, podemos tomarlas sobre espacios. Bien, ya que definimos las gavillas, toca ver de qué forma también podemos extraerles más información aún, y es con el concepto de grupos de cohomología, ¿no? Entonces, para eso, igual, nos tomamos una gavilla, la que queramos, y una cubierta que sea localmente el mismo, bueno, eso puede ser cualquier cubierta abierta para la superficie M en este caso. Primero, definimos lo que vamos a llamar los grupos de cocadenas. Este va a ser el grupo de cocadenas de dimensión P, simplemente va a ser el producto directo de todos los grupos abelianos asociados a las intersecciones de longitud P más 1. Y bueno, la ventaja de definir a estos grupos de cocadenas de esta manera es que podemos definir algo que desde ahorita ya vamos llamando operador cofrontera, que va a ir del grupo de cocadenas de dimensión P en el grupo de cocadenas de dimensión P más 1, que igual se define de esta manera, que esta forma de definirlo es muy conveniente porque satisface que la composición de dos consecutivos es 0, y pues eso nos da lugar a poder definir los grupos de cohomología de la forma pues usual, como el kernel del delta P entre la imagen del delta P menos 1. Y es precisamente cómo definimos los grupos de cohomología, en principio relativos a esta cubierta, con coeficientes en la gavilla.
Aquí, pues, sí depende mucho de la cubierta que estemos tomando, pero para estos fines, incluso la misma literatura lo dice, nos tomamos lo que le llaman cubiertas buenas. Para aquellas que no importa qué tipo de cubierta te tomes, el grupo de comología no va a cambiar mucho. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a tomar este tipo de cubiertas. Bien, entonces son unos par de resultados importantes o de primeros cálculos de los grupos de comología son los siguientes. El primero es el grupo de comología en dimensión 1 con coeficiencia en la galería de dimensiones holomorfas que no se anulan. Tiene una interpretación muy bonita porque en principio, pues como ahí dicen, ¿no? Pues son las clases de isomorfismo de haces de líneas holomorfos sobre la superficie de Riemann, ¿no? Pero luego, incluso cuando uno viene de estudiar homología simplicial, homología singular, etcétera, pues donde la cuestión es muy geométrica, pues uno esperaría que también acá en homología pasará algo similar, que hubiera alguna interpretación pues, bonita, interesante. Bueno, así son interesantes, pero a lo mejor más geométrica, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí, pues es un claro ejemplo de eso que les decía, como que no necesariamente tienen que ser cuestiones muy geométricas, ¿no? El siguiente resultado o el siguiente cálculo es igual, una forma de reinterpretar un grupo de cohomología. Aquí en particular estamos tomando el grupo de cohomología en dimensión 1, pero ahora con coeficientes en la gavilla de secciones de cierto haz L sobre la superficie M. Lo que nos dice este resultado, que es la dualidad de ser, lo que le tenemos a matemático francés, es que podemos reescribir este grupo de cohomología simplemente como el dual del grupo de cohomología en dimensión 0 de la gavilla de secciones de este haz que tenemos aquí, que es el producto tensorial entre cierto haz K con el dual de L, donde aquí, bueno, no les definí lo que es el producto tensorial ni el dual, pero pues este haz K que también aparece aquí, pues es un haz que cuyo espacio de secciones, su dimensión tiene que ver con el género de la superficie, pero pues nada más lo dejo ahí como un resultado de primeros K. Bien, entonces, como vimos antes en el punto anterior, el grupo de cohomología en dimensión 1, con coeficientes en la gavilla de secciones holomorfas que no se anulan, nos da las clases de isomorfismo de haces de líneas, y como son estos los objetos que estamos estudiando, pues hay que ver qué más le podemos sacar a este grupo. Y bueno, para eso hay que considerar esta sucesión exacta corta. En principio, pues esta es una sucesión exacta corta de capillas. No les definí lo que era eso, pero lo que nos interesa de este tipo de sucesiones exactas es lo esperado, ¿no? Que también tiene su sucesión exacta larga inducida en grupos de cohomología. Entonces, bueno, trabajando con esa sucesión exacta larga en cohomología, pues se llega a esa sucesión que tenemos ahí. Y bueno, si se dan cuenta, aquí ya nos apareció en medio el grupo que nos interesa, que son las clases de isomorfismo de haces de líneas. Y considerando un resultado de topología como la dualidad de Poincaré, tenemos que este grupo de aquí pues, es isomorfo a los enteros, y por lo tanto, con el morfismo de conexión, el que nos aumenta la dimensión, podemos asociarle a cada clase de isomorfismo un invariante entero, que es precisamente como definimos el grado de la serie. ¿Sí? Él, como la imagen de esa clase de isomorfismo bajo el morfismo de conexión. Y bueno, vamos a hacer. Listo. Entonces, bueno, ya que estuvimos repasando un poquito lo que son los haces de líneas, toca hacer una pequeña generalización de este concepto a los haces vectoriales de rango mayor que 1, ¿no? Que si se dan cuenta, pues la definición en principio pues es básicamente la misma para haces de líneas. Decimos que pues una variedad compleja de dimensión 2, nada más que lo que aquí va a cambiar es que las dimensiones de los espacios vectoriales asociados a cada punto pues van a ser pues cierto número de n, ¿no? Igual aquí los productos a los cuales van a ser homeomorfos estas preimágenes, pues van a ser a U plus C a la N y ese tipo de cosas que van cambiando, ¿no? Pero en esencia, pues son casi las mismas definiciones. Por eso nada más la puse y la menciono así. Ahora, vamos a ver otra definición más acerca de los haces vectoriales de rango M. Y bueno, primero vamos a definir el determinante de un haz vectorial de rango M sobre una superficie de Riemann compacta como la enésima potencia exterior de ese haz, que pues básicamente lo que nos está diciendo es que a nivel de fibras pues tenemos que ir tomando las enésimas potencias exteriores. ¿Y por qué hacemos eso? Porque de esta manera podemos definir el grado de un haz vectorial, porque si nos tomamos la enésima potencia exterior de un haz vectorial de rango M, resulta ser un haz de líneas. En haces de línea ya tenemos definidos los grados y por lo tanto podemos definir el grado del haz simplemente como el grado de su determinante. Listo. Entonces, ya que vimos muchos aspectos teóricos acerca de las definiciones principales de los haces de líneas y haces vectoriales,
toca ver uno de los resultados más importantes de esta teoría, que son el teorema de Riemann-Roch y el teorema de clasificación de Birkhoff-Roch, ¿no? El primero, pues dice así: tenemos unas vectorial holomorfo de rango M sobre una superficie compacta de género G, y nos dice que satisface esta formulita, ¿sí? Entonces, en principio, pues si es una formulita, está muy bonita, es una relación ahí entre ciertos numeritos, pero en realidad nos está diciendo mucho, nos está diciendo una relación algebraica que hay entre información algebraica que podemos obtener de la superficie e información geométrica que podemos obtener. Ahí aparece el género, las dimensiones de estos grupos de cohomología. Entonces, esta fórmula pues, es muy interesante en ese sentido, ¿no? Y bueno, vamos a dar una idea muy general de la demostración, muy general. Y bueno, se hace usando inducción sobre el rango de E. Para el caso de haces de líneas, se demuestra que si tenemos cierto haz de líneas que de alguna manera satisface la fórmula de Riemann-Roch, entonces estos haces de aquí, que es el L tensor el LP y el L tensor LP dual, también lo satisfacen la fórmula de Riemann-Roch. Y de ahí se prueba, bueno, también además se prueba que cualquiera de líneas es isomorfo un producto de esta forma. Y finalmente, pues, se sigue el resultado. Y para el paso inductivo, pues la idea es, dado unas vectorial de rango M, la idea es encontrar unas de líneas L, pero que esté metido como un subhaz de E, para así poder tomar el cociente y poder aplicar hipótesis de inducción. Entonces, es una idea muy general, la demostración está un poquito más larga, pero la quise incluir para ver la importancia de estos haces LP que les mencionaba al principio, ¿no? Listo. Ahora, el teorema de Birkhoff-Rodendy, que es otro de los teoremas muy importantes de toda esta teoría, porque nos dice exactamente cómo son los haces vectoriales holomorfos de cierto rango sobre la esfera de Riemann. Nos dice que básicamente van a ser sumas directas de haces de este tipo, como los O's de algún entero que veíamos al principio, ¿no? De hecho, en particular, ya que ya vimos lo del grado y eso, estos haces son muy importantes porque en particular los ODNs son los únicos grados, son los únicos haces de líneas sobre la esfera de Riemann de grado N. Por lo tanto, el grado clasifica los haces de líneas en el caso de la esfera de Riemann. Y bueno, igual, una idea de la demostración, igual, muy general, es usando inducción sobre el rango del haz. Primero, se demuestra que para cierto n suficientemente grande, este haz que tenemos aquí, el E tensor o n, tiene al haz de líneas trivial metido como un subhaz del haz EN, y finalmente se puede probar, considerando estos ingredientes, este subhaz, este haz n y el cociente de estos dos, se demuestra que esa solución se exime. Entonces digo, pues es la idea muy general, pero más o menos ahí son los pasos que se siguen para demostrar este teorema. Listo. Ahora, ya que vimos estos aspectos teóricos de las superficies de Riemann, los haces de líneas, haces vectoriales, la homología, las gavillas y todo eso, pues toca ver en dónde es que se puede utilizar todas esas cosas, ¿no? Y bueno, esa es la parte donde entran los sistemas integrados. Nada más que todavía no les voy a decir que son los sistemas integrados, vamos a ver un poquito más de teoría. En principio, nos tomamos una función holomorfa entre superficies de Riemann compactas, y primero definimos el grado de la función f simplemente como el grado del, bueno, este haz que tenemos aquí se llama el pullback, si es un haz que está inducido por una función holomorfa, pero básicamente lo que nos dice esta definición es que el grado de una función, de alguna manera muy objetiva, lo que nos está diciendo es la cantidad de puntos que existen en la imagen de cada punto de la superficie. Pero bueno, otra definición también importante es cómo podemos reconstruirnos una gavilla dado una función holomorfa. Al principio nos tomamos una gavilla S sobre M tilde y definimos de una forma pues, muy natural la imagen directa de la gavilla S, que aquí es S, sobre M, simplemente definiéndolo, los grupos que estamos definiendo, lo estamos definiendo como los grupos asociados a las preimágenes de los abiertos de la gavilla original. Entonces, como definimos la imagen directa. Entonces, ¿para qué nos sirven estas dos definiciones? En principio, para lo que nos sirven es para poder construir haces vectoriales dado unas de líneas en principio sobre una superficie. Entonces, para eso nos tomamos una función holomorfa entre dos superficies de Riemann, M tilde y M. Nos tomamos la gavilla de secciones de algunas de líneas L sobre M tilde, y lo que nos dice esta proposición es que la imagen directa de esta gavilla de secciones, que es esto de aquí, va a ser un haz vectorial sobre M de holomorfo del rango M, donde pues M es el grado de la función.
Entonces, esa es la importancia de la imagen directa. Bueno, tiene más importancia, pero para esos fines es para lo que lo estamos utilizando, ¿no? Y bueno, una pequeña proposición que nos habla de acerca de la relación que existe entre los grados es que, bueno, con L y con E, como aparecen aquí arriba, con esta información, nos dice que el grado de E lo podemos determinar de esta manera. Por el grado de L más 1 menos el género de M tilde menos el grado de F por 1 menos el género de M. Y bueno, aquí jugando ya un poquito con esta información, vamos a suponer que nuestra superficie de Riemann de llegada va a ser la esfera de Riemann. Consideramos una función holomorfa que va a ir de una superficie de Riemann compacta, M tilde en la esfera de Riemann, y bueno, como el género de la esfera de Riemann es 0, se sigue de la proposición anterior que el grado de E va a ser 0 si solo si pasa esta, ¿no? Simplemente pues hay que hacer la cuenta con esta formulita que aparece ahí. Entonces el grado de E va a ser 0 si solo si el grado de L es M más G tilde menos 1. Entonces, ¿por qué nos interesa que el grado de E sea 0? Porque esto nos da un indicio de que el haz vectorial puede acceder, bueno, es como candidato ideal a ser un haz vectorial trivial, ¿no? Para eso, para ahora sí confirmar que en efecto es el haz vectorial trivial de rango M, lo que le pedimos es que, bueno, suponemos que el grado de C es 0, entonces este haz va a ser trivial si solo si se cumple que este haz que aparece aquí, que es el L tensor L Kullback de este haz con menos 1, no tiene secciones holomorfas no triviales. Les digo, no les definí lo que era el Kullback y lo que era el producto tensorial, pero lo que nos interesa de este resultado es ver una forma de identificar cuándo cierto haz que tiene grado 0 va a ser trivial. Entonces notemos también igual, jugando con lo que teníamos antes, que si el grado del haz que teníamos antes, este de aquí, es G-1 y además no admite secciones no trivales, entonces la imagen directa de la gavilla de secciones del haz L va a ser el haz trivial de rango del grado de la función L, que es básicamente a lo que queremos llegar. Listo, ahora sí, ya que hicimos un gran repaso de toda esta teoría, queremos ver en dónde se puede aplicar. Entonces, en principio, vamos a hablar de cosas que se llaman sistemas integrales, ¿no? Que pues básicamente en términos generales, en términos prácticos, un sistema integrable pues es un sistema de ecuaciones diferenciales del cual pues, nos interesa estudiar su integralidad, ¿no? Pero lo interesante es que este tipo de sistemas comparten ciertas características que emergen en el estudio de este tipo de sistema. La primera es que hay cantidades conservadas, es decir, cantidades que se mantienen constantes con avance del tiempo. La segunda es que en algún momento, ya sea en el estudio o con la solución, o de alguna manera, aparece geometría algebraica. Y la última es que podemos dar soluciones explícitas. Entonces, esa es como que la forma en la que uno identifica un sistema integral. Bien, pero nosotros nos vamos a quedar con un cierto tipo de sistema integral muy particular, que son los que se denominan sistemas integrales de dimensión finita, que son aquellos que admiten una representación en este formato que aparece aquí, que se le conoce como formato de par de Lax, donde, bueno, esta A y esta B son ciertas matrices polinomiales que cumplen esta relación. Y lo interesante de este tipo de sistemas integrales que que se pueden escribir en este formato es que, primero, la ecuación característica de la matriz A define una curva algebraica suave que llamamos la curva espectral. Después, para cada punto de esta curva tenemos un espacio vectorial de dimensión 1 que van a ser, los espacios de cada uno de estos ejemplos de esta matriz, y cuando este vaya con el tiempo forma unas de líneas sobre la curva espectral. De esta manera, fíjense, ya tenemos por ahí, bueno, de alguna manera empezábamos con los sistemas de ecuaciones, ya le sacamos una curva algebraica, una superficie de Riemann, ya le pudimos meter ahí esas de líneas, entonces ya podemos aplicar toda esa teoría que estuvimos viendo antes, ¿no? De esta manera, si queremos estudiar ecuaciones o sistemas de ecuaciones de este tipo, podemos estudiar curvas algebraicas y haces de líneas sobre eso. Bien, aquí es donde entra ahora sí ya toda la teoría que vimos a partir de las imágenes directas de gavillas, es que dada una función holomorfa f que vaya de una superficie de Riemann m en la esfera de Riemann de grado m, unas de líneas. Esta notación lo que significa era que decíamos que tuviera grado G-1 y que no admitiera secciones no triviales. Una sección del Kullback de las ON, podemos, con esa información, no es lo fuerte de esta lámina, de esta diapositiva, con esa información que tenemos ahí, podemos construir una matriz polinomial.
Después, dada esta matriz, podemos asociar una superficie de Riemann compacta y unas de líneas cuyas fibras serán los eigenespacios correspondientes a los eigenvalores de la matriz, esta matriz que tenemos aquí. Y ahora sí, el resultado más fuerte, más esperado de todo, es que con estas condiciones anteriores, si tenemos una familia de este tipo de haces de líneas que tienen grado G-1 y que no admiten secciones holomorfas no triviales, si tenemos una familia que varía linealmente, entonces va a existir para alguno de estos haces que van por ahí corriendo en su lugar donde viven, va a existir una matriz polinomial asociada a alguno de estos de tal forma que satisfaga una ecuación de par de Lax. Entonces, pues este resultado está muy fuerte, ¿no? Porque pues lo que decía, a veces cuando una forma de interpretarlo, de tal vez entenderlo, lo que nos dice es que tómate tu espacio de haces de líneas de cierto grado, hazlos correr linealmente y en algún momento alguno de esos haces te determina una matriz polinomial de tal forma que satisface una ecuación de par de Lax. Entonces, pues sí está muy fuerte. Y bueno, ya para terminar, un ejemplito es lo que se conocen como ecuaciones de NAM, que bueno, aquí ya son obviamente cuestiones muy físicas, aquí ya no voy a saber mucho, pero las ecuaciones de NAM son unas que surgen en el estudio de monopolos magnéticos y se obtienen como una reducción dimensional de las ecuaciones actuales de Yang-Mills, ¿no? Entonces, básicamente son un sistema de ecuaciones que, bueno, por allá aparecen ciertas matrices de orden 2 que se pueden escribir estos pares de Lax por separado. Pero bueno, lo que nos interesa de este formato es que estas ecuaciones que tenemos aquí se pueden reensamblar de alguna manera, de esta manera que tenemos aquí, para obtener una matriz polinomial de tal forma que el sistema anterior sea equivalente a un par de Lax, como este que tenemos aquí. Por lo tanto, ya sabemos que dada una matriz polinomial, podemos extraerle su superficie de Riemann, los ciertos haces de líneas, y de esta manera podemos reinterpretar las ecuaciones de NAM como el flujo lineal de los haces de líneas que veíamos antes, en el jacobiano de la curva o en el espacio de clase de equivalencia de haces isomorfos de grado G o de grado... Bueno, pero bueno, entonces como les decía, es una forma de reinterpretar lo que nos está diciendo estas ecuaciones. Obviamente, pues este ejemplito es, digamos, un poco trampa, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es partir del par de Lax y decir, bueno, ya sabemos que existe una superficie de Riemann asociada, ciertos haces de líneas asociados. Lo interesante sería al revés, o sea, dada cierta información que tengamos de algunos haces de líneas, pegarle exactamente a la matriz polinomial que nos satisfaga nuestro par de Lax, pues eso es lo interesante. Pero bueno, eso sería todo lo que les quería platicar. Pues estas son las referencias que estuve siguiendo. Este libro, el artículo de Hitchin, de Luis Riemann y sistemas integrales, pues es el principal en el que me estuve basando. Y bueno, pues ya todo. Muchas gracias.